Buenos días, buenos días. Buenos días, iglesia, aposento alto, iglesia del Señor. Señor, estamos aquí hoy presentándonos, Señor, como todos los días, mi Rey. Aleluya. Estamos aquí firmes, estamos aquí tu ejército, Señor, el ejército de aposento alto, Señor. Estamos iniciando, Señor, esta semana, una Aleluya. semana que va a ser una semana de mucha bendición, Señor. Gloria a Dios. Una semana de gozo, una semana, Señor, de confianza, Señor. Así es, Señor Jesús. Una semana con nuevas fuerzas, Señor. Estamos aquí, Señor, esperando, Señor, ese alimento, esperando ese refrigerio que Aleluya. siempre, Señor, lo tienes servido, Señor, para nosotros, oh Así Dios. es, Señor Jesús. Ahí, Señor, vemos cuánto amor, Señor, cuánto amor tienes para con nosotros, Señor. Cuánto cuidado, mi Rey. Oh, mi Rey. Gracias, Señor, en esta mañana Gracias, te Señor. decimos, mi Rey, que te necesitamos, Señor. Aleluya. Que tú eres nuestro respirar, Señor. Que tú eres nuestra inspiración, Así Señor. es, Señor Jesús. Que tú eres nuestro cayado donde nos apoyamos, Señor, para poder, Señor, levantarnos si es que estamos caídos, Señor. Que tú eres, Señor, ese pronto auxilio, Señor, en cualquier tribulación que esté, Señor, viniendo sobre nosotros. Que tú eres ese escondite, Señor, donde podemos ir, Señor, a guardarnos, Señor, bajo tus Aleluya. alas, Señor. Cobijados, Señor, con tus plumas, mi Rey. En esta Señor mañana, Jesús. Señor, solo queremos decirte, Señor, que te amamos, que te adoramos, que te necesitamos, Así es, Señor que Jesucristo. tú eres nuestra fuente, que tú eres esa agua viva, Señor, que nos vivificas, Amén. que nos Amén. levantas, que nos limpias, que nos sacas, Señor, Amén. de ese foso cenagoso que a veces, Señor, permitimos estar allí, Señor, pero tú estás ahí tendiendo tus manos, Señor, para decirnos, no temas, yo soy tu Dios, yo soy el que te saca de esa oscuridad, yo soy el que te conduce, yo soy el que te enseña. Solamente Él nos está diciendo, déjate conducir, alójate en mis brazos, nos dice el Señor. Aleluya. Y estamos iniciando una semana de bendición, una semana que quizás para otros será una semana más, una semana de estar ahí en lo mismo, en ese encierro, pero para nosotros, Señor, agradecidos, Señor, por otro día más que nos regalas, que podemos ver, Señor, podemos abrir nuestros ojos y podemos ver, Señor, nuestro ser querido, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor, verlos ahí al lado nuestro, con salud, gozosos, Señor, viendo la fidelidad tuya, que es todos los días, Señor, Aleluya. de abrazar esa misericordia que es nueva cada mañana. Oh Señor, nos quedaríamos, Señor, diciéndote tantas cosas, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor, porque nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, está conectado con tu Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que queremos estar siempre, Así es, Señor, Señor Jesús. que nuestro espíritu esté ahí conectado, que estemos aferrados de tu mano, Señor, caminando contigo, que nada, ninguna circunstancia nos haga perder ese norte que eres tú, mi Rey, ese norte, Dios, que no podemos abandonar, ese camino quizás con esa puerta angosta, pero por allí, Señor, tú nos conduces, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios, por aposento alto, por esa iglesia, Señor,
que tú has escogido. Gracias por cada familia, Señor, que has puesto allí, Señor, que has levantado, Señor, que la has sacado, Señor, de aquella oscuridad, que te ha complacido, Señor, estar, Dios, con tu iglesia, con aposento alto, que te gozas, Señor. Gracias, gracias. No terminaríamos, Señor, es una palabra tan pequeña, pero que representa tanto para nosotros, Señor, los que te amamos, los que creemos en ti. Buenos días, familia. Estamos ahí ya, vemos Lulú está ahí firme con Oscar, con Sarita, Héctor Alexis, como siempre, llegando de primera. Qué bendición, Héctor Alexis, Kelly también, Antonio, Luz, bendecidos del Señor. Gracias, Dios, por la vida de Sandra. Gracias por tus hijos, Señor, Andrés. que ansiamos, Señor, que deseamos, Señor, ese alimento empezando la semana, Señor. Deseamos tu alimento, deseamos tu presencia, Señor. Gracias, gracias porque estás agregando, Señor, porque estás quitando todo obstáculo, porque tu iglesia, Señor, aposento alto, te queremos dar siempre el primer lugar, Señor. Por eso estamos aquí empezando la semana con este devocional, Señor, que has preparado para nosotros en esta semana. Yo quiero compartirles, familia, que ayer, no sé si a ustedes les pasó, pero ayer después de estar sentados a la mesa con el Señor, fue maravilloso, fue un día grandioso, de gozo, era esperado ese momento y era un momento también que el Señor quería que los que quizás de pronto han estado apagaditos, han estado aislados de la presencia del Señor, fue un tiempo especial para que volviéramos a ponernos a cuentas con Él. De enchufarnos con Dios. Exacto, y yo he venido teniendo una inquietud de nosotros como pueblo de Dios, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos aprovechando el tiempo. Ayer lo decía y lo vuelvo, y yo creo que va a ser como el trabajo, o no trabajo, sino lo que Dios ha puesto en mi corazón de inquietud, de que por favor aprovechemos el tiempo bien, desde el sacerdote de la casa, que se apersone, que tome su rol, su ayuda idónea y en compañía de sus hijos, pero que aprovechemos este tiempo. No podemos seguir como en esa tranquilidad, no, tenemos que levantarnos a estar con el Señor las 24 horas, como las 24 horas Él está con nosotros y más. Entonces, que nos despeguemos de muchas cosas que nos tienen, que no nos dejan, y que abramos los ojos y se nos quite ese sueño espiritual que el enemigo es el que viene a colocar ese. Pero sé que ayer, con la cena del Señor, con la palabra, el Señor nos volvió a renovar a los que estaban de pronto quietos, dormidos. Entonces, a planificar, como yo les decía un día, planifiquemos el día donde no solamente sea el devocional o el devocional de familia, sino que nos ajustemos a estar todo el tiempo en alabanza, que si Dios coloca en su corazón llamar a alguien para compartirle, hagámoslo, porque es el mandato que Dios nos ha puesto a ir y llevar el evangelio. Ahí no dicen que para los pastores, que para el liderazgo, a
todos los mismos jóvenes, estar moviéndose, que esto sea un motivo, esto que está pasando, que sea un motivo para que nosotros podamos estar cumpliendo ese mandato que el Señor nos ha encomendado y que debemos hacerlo. Ay, pero es que no es que estamos encerrados, no importa. Hay teléfono, hay computadora, hay redes. Si podemos estar mandando mensajes a veces de cadenas, de cosas que realmente no es de No edifican. crecimiento, no edifican, ¿por qué no lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo? De ir por teléfono, por las redes y compartir. Mira, La palabra de Dios. hay un Dios grande y yo te lo puedo presentar y puedo decir, no digo que no, que esto no me preocupa, claro, pero yo sé que Dios nos va a sacar de estas y son, mejor dicho, el Espíritu Santo es el que va a colocar en nuestro corazón lo que debemos decir. Les quiero dejar una inquietud. Nosotros, como habíamos parado un poco las reuniones, las visitas en las casas, estábamos precisamente en el programa de las reuniones de los grupos. Pues bueno, yo quiero decirles, antes de que nosotros hagamos algo, siempre lo colocamos en oración. Y yo quiero que familia Aposento Alto estemos orando porque en esta semana, con la facilidad que nos dan las redes, se pueden hacer los grupos y ya vamos a iniciar, pero antes de eso queremos que vamos a orar, ya están distribuidos los grupos, entonces hoy empezar, ya saben quiénes los están liderando, cómo está conformado su grupo, entonces esperamos que empecemos a orar para que sea el Señor el que direccione y que esto va a ser de muchísima bendición precisamente en estos momentos. Entonces es para que ustedes estén pendientes. Quiero compartirle una porción de la palabra que está en el Salmo 116, que eso quiero dejarlo de tarea para que ustedes, voy a leer algunos versículos, pero quiero que ustedes lo analicen junto con su familia. Y es un salmo donde el salmista está dándole gracias a Dios a pesar de que él ha fallado y todo, pero él está aquí en este salmo dándole gracias a Dios y se está exponiendo cómo él se siente, cómo está, pero también está confiado. El primer versículo dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Nosotros lo podemos ver, nosotros lo hemos palpado, que si nosotros amamos a nuestro Dios, Él oye, Él oye. Muchas veces, ¿cuántas personas en este tiempo están diciendo, Dios no escucha? Pero nosotros sí sabemos que Dios escucha. Dice, porque ha inclinado. Mire cómo nos muestra el Señor. Cuando alguien se inclina, es porque voy a ponerle cuidado, qué es lo que necesita. Así yo lo veo, que Él está ahí, pendiente. ¿Dónde están mis hijos de aposento alto? Aquí estoy yo, aquí estoy para escucharlos. Y dice que, por tanto, le invocaré todos mis días. Aquí no nos dice que lo invoquemos cuando estamos asustados, cuando no tenemos para pagar el recibo, cuando O cuando estamos esto, bien. o cuando no nos acordamos. Entonces aquí dice que todos los días y en todo tiempo tenemos que estar invocándolo. Entonces les dejo ese salmo para que ustedes, cuando haya esos momentos de que diga, Dios no me escucha, no, Dios sí me escucha, Dios está ahí, inclinado, Él está ahí pendiente. Les dejo todo el resto y aquí también en el capítulo 12 dice, hay una Versículo. pregunta, en el versículo, 12 dice, hay una pregunta, ¿qué pagaré a Jehová
por todos sus beneficios para conmigo. Imagínense cómo le podremos pagar al Señor todo lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo y lo que hará. Y dice, tomaré, el versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ayer hicimos eso. Ayer tomamos la copa de nuestra salvación porque nosotros la tenemos. Gloria al Señor. Y estamos invocando. Y estamos invocándolo. Ayer lo invocamos, nos gozamos, nos sentamos con Él a la mesa. Entonces, mis amados, empecemos esta semana así, sabiendo que Él está ahí con nosotros, inclinado para escucharnos y que Él nunca nos va a dejar sin una respuesta. El Salmo nos habla de que nos libra, el salmista habla de que lo ha librado de la muerte. Y si nosotros lo pasamos a este tiempo, ¿cuánto nos ha librado a nuestra familia y a nosotros de muerte? Porque hay muerte por todas partes, pero el Señor nos guarda. Y esa es la certeza que tenemos. Entonces, mis amados, les dejo la tarea de que por favor estemos orando por los grupos, y lo otro es que tengamos más intimidad, que dejemos esa pereza espiritual, que no hay razón para decir no me queda tiempo, que si los chicos están así como muy, llamémoslos, que sentémonos con ellos, pero que no se acabe la unión familiar, sino por el contrario se fortalezca más. Bendiciones del Señor. Los amamos, los extrañamos, pero sabemos que Dios está sosteniéndonos y eso es lo que realmente nos importa y nos va a dar el tiempo para alegrarnos y gozarnos nuevamente todos. Aleluya. Es una muy buena recomendación la que nos hace la pastora y de verdad que me complace, porque qué bueno es que usted y yo pensemos en que estas situaciones que estamos viviendo son las que deben en este instante motivarnos para tantas cosas y no dejar que nos venza absolutamente nada, porque entonces no estaríamos haciendo caso a lo que la palabra del Señor dice, o no la estaríamos creyendo más bien, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Exacto. Y cuando dice más que vencedores, quiere decir de que ya cuando conocimos a Cristo, somos vencedores, pero ahora nosotros en Cristo, en el nuevo nacimiento que tenemos en Él, tú y yo nos vamos a convertir en más que vencedores. Vamos a ser victoriosos como Cristo lo es. Por eso Él se atrevió a decir, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen. Yo, dice Jesucristo, yo he vencido a este mundo. Bien, mis amados, yo diciendo, bueno, vamos a hacer un devocional y vea cómo empieza mi amada esposa. Qué bonito esto es estar uno en el mismo espíritu. Hay una palabra que está asustando a todo el mundo y esa palabra es una palabra que se llama pandemia. De por sí la misma palabra tiene su mismo cuento. Y esta palabra está por todos lados. Usted prende el televisor, pandemia. Y tiene muchos sinónimos, ¿no? Entonces ya es sinónimo cuarentena, es sinónimo coronavirus, es sinónimo de por sí hasta muerte. Es terrible. Y es sinónimo también de algo que entre nosotros a veces se ve. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que no mucho en nosotros los cristianos, pero me estoy refiriendo que también es una pandemia, es un sinónimo de ansiedad, de temor, de preocupaciones. Y aquí es donde yo le decía o hacía una pregunta. ¿Cómo debemos ver y responder ante esta palabra, pandemia? Pero desde una perspectiva bíblica, que es la que debe ser la tuya y la mía, que traiga consuelo y que traiga esperanza a nuestra vida,
y hoy quiero compartir algo que me pareció muy bonito, me llegó, no voy a decir que esto sea mío, me llegado lo que se llama un acróstico que se puede formar con la palabra pandemia y pues le agregué, como yo siempre le digo a mis líderes, hay veces que le llega a uno algún material que es muy bueno, pero si uno le agrega carne de lo que el Espíritu Santo de Dios le revela o le muestra a uno, más bien le da luz al entendimiento y uno puede agregarle para un caso de estos como es este devocional, pues lo creí muy acorde para comenzar esta semana. Quiero compartir contigo entonces este acróstico de esta palabra, pandemia, de modo que nos ayude, como le estoy diciendo, a mantener la mirada nuestra únicamente fija en el Señor Jesucristo y a redefinir esta situación de pandemia como una oportunidad para confiar en su santo nombre y a la vez nosotros todos los días, como lo acabo de decir el texto bíblico que leyó mi amada esposa, proclamarlo. Pero qué bonito que lo podamos entender así. Así es de que vamos a comenzar. Si usted quiere copiarlo, copie la palabra pandemia en una hoja así de para abajito, pandemia. Y enfrente de la P usted puede colocar esta palabra, prudencia. La P de pandemia corresponde a prudencia. ¿Qué es la prudencia? Lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo. Que nosotros seamos prudentes. Y me fascina mostrar un texto bíblico para esto, para que entendamos qué es la prudencia. Proverbios, versículo 8. Esto es lo que el Espíritu Santo me dio para agregarle a esto. Me pareció muy acorde. Proverbios 8, versículo 12. Vea cómo dice la Biblia. Dice, yo soy la sabiduría. Dice aquí la Biblia, Proverbios 8, 12. Yo soy la sabiduría. Y vea cómo dice, y vivo con la inteligencia. La sabiduría vive con la inteligencia. Y ahora dice, pueden encontrarme, o sea, se les puede encontrar a la sabiduría y a la inteligencia con el conocimiento y la prudencia. Cuando una persona es sabia y cuando una persona es inteligente, cuando adquiere conocimiento todos los días, y cuando es prudente. Ahí es donde nosotros vemos que alguien realmente es prudente. Y como les dije, si esta primera P de la palabra pandemia se la colocamos a esta virtud de la prudencia, pues mi hermano, es lo que el Señor está esperando de usted y de mí en este tiempo, que aprendamos a ser prudentes. Y esta prudencia nos fue dada por Dios para que podamos nosotros en este tiempo, aún conforme estamos, tomar decisiones sabias que tienen como fin que podamos cuidar a todos los demás, porque no podemos pensar únicamente en nosotros solos. No guardemos el tiempo de cuarentena, que también es otro sinónimo de pandemia, siendo motivado por el miedo y por el temor, sino guardémoslo más bien siendo motivados por el amor de Dios y a la vez el amor de Dios y a nuestro prójimo. Qué bonito es esto. Y que podamos conectar este acróstico de pandemia con todo lo que esto significa. Entonces la P está ligada a prudencia. Ahora la A, hagamos un link y peguemos la A de pandemia. Dice, adorar a Dios. ¿Y cómo vamos a adorar a Dios en este tiempo? Esta debe ser, mis amados hermanos, se los recomiendo, esta debe ser la prioridad de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. En sabiduría, Dios permite que las circunstancias más complejas, como esta pandemia, lleguen y a nuestra vida y las podamos vivir, porque todo está bajo la soberanía de Dios. La palabra del Señor dice que ni aun un cabello de nuestra cabeza va a perecer y debemos de creerle a la palabra. Cuando la sabiduría
Y cuando vemos que la podemos aplicar, viendo de que Dios nos permite vivir este tiempo de pandemia y ha llegado a nuestra vida y nosotros no lo hemos podido detener, pues Dios nos lo permite vivir es con el fin de examinar nuestros corazones, que nosotros podamos examinarnos, revelar nuestra, voy a decir algo fuerte, pero por favor, sopórtelo, que Él nos pueda revelar en este tiempo todo lo que son nuestras idolatrías y conducirnos a un arrepentimiento, aún de aquellas cosas que usted y yo pensábamos como buenos hijos de Dios y como buenos cristianos, que no hay problema, yo no tengo por qué estarme arrepintiendo de esto o de aquello. Mire cómo lo dice, me gusta este texto de Deuteronomio 8, versículo 1 en adelante. Recordemos esto, dice, sé cuidadoso y obedece todos los mandamientos que hoy te mando, dice Dios, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados, desde Abraham. Usted y yo somos herederos de esta tierra. Versículo 2 dice, recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te ha traído, te guió durante todos estos 40 años en el desierto. Esto se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Hoy, ¿por qué no lo tomamos un poquito y aquí, guardando la cuarentena, siendo sabios, podamos adorar a Dios acordándonos de dónde nos ha traído Dios? Porque es que hay veces que se nos olvida. Y el texto dice, el versículo 3 dice, el versículo 2 dice que para qué nos condujo durante todo este tiempo y para qué nos hace vivir esto. Dice, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Y el versículo 3 dice, Él, Dios, nos humilla, dice, te humilló y te hizo pasar hambre muchas veces. Vamos a vivir situaciones difíciles. Luego te dio de comer maná. Este fue el ejemplo con el pueblo de Israel, pero dígame usted y pregúntese hoy en día, ¿cuándo Dios lo ha dejado a usted sin un plato de comida al día? Nunca, nunca. Y dice que ni aún nuestros antepasados conocían alimentos raros. Hoy en día, miren hermano, yo estoy admirado con Dios, que Dios le da a uno, estoy por probar y esta semana voy a hacer contacto con mi buen amigo Carlitos del Rincón Socorrano para un buen mute, pero vean lo que Dios le hace a uno probar. Hemos hecho, he aprendido a cocinar, esa es la nueva, el agregado que tengo durante toda esta cuarentena. Mi amada esposa me ha enseñado muchas cosas de aquí de la casa, eso es excelente. Pero hemos podido comer unos manjares hermosos, ¿quién lo creyera? Eso es excelente. Ahora después dice, ¿para qué más nos hace pasar Dios? Dice, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Ustedes también se está alimentando, como lo hemos dicho, del Cordero, que significa el Señor Jesucristo, y Cristo significa la palabra. Se está alimentando del Cordero en su casa. Está leyendo la palabra del Señor con su esposa, con sus hijos. Analícelo. Yo se lo voy a preguntar todos los días. Y como dice el apóstol Pablo, para mí no es gravoso recordarles esto. Y para ustedes, mi hermano, es muy bueno que alguien se los recuerde. Mire, solo así seremos la iglesia de Cristo. Como dice la palabra del Señor, como luminares en el mundo que sostienen firmemente la palabra de vida. Filipenses 2, el apóstol Pablo en el versículo 12 dice, así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaban con ustedes, mientras que todos nos reuníamos en ese tiempo y no teníamos estas necesidades y no habíamos pensado nunca en pasar por esto, dice, es aún más importante que obedezcan ahora. Dice Pablo que no estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando por internet y bendito sea Dios. Dice, procuren la salvación de todos ustedes. Procurar la salvación es trabajar para ella, vivir en un contacto, en una intimidad, en una comunión con Dios.
y háganlo con temor y respeto hacia Dios, dice la palabra. El versículo 13 de Filipenses 2 dice, Dios está obrando entre ustedes y tenga la plena seguridad que es así. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y le da el poder para hacerlo. Él es el que coloca el querer como el hacer por su santa y preciosa voluntad. Así es de que no te niegues a esto, a crecer en el Señor. Versículo 14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, porque es que hay algunos que comienzan, ay, que no sé qué, que si se sacaron un meme por ahí en donde le cambian la voz al señor alcalde burlándose de esto, mi hermano, que es lo que no deberíamos hacer, acerca de que ya no hay necesidad de que el hombre haga oficios en la casa. Este es el momento en el cual debemos de unirnos más como familia, como esposa, como padres e hijos, como hijos y padres, como entre hermanos, para poder compartir los unos con los otros. De hecho, poder conocernos, porque yo sé que hay muchos que ni siquiera se conocen en algunas circunstancias. Dice el versículo 15, así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación que está perversa y malvada. Perfecto ese panorama. De esa forma, dice, brillarán entre ellos como estrellas en el mundo, como luminarias, que vamos a iluminar a este mundo de oscuridad. El 16 dice, ustedes les han ofrecido un mensaje de vida, así cuando Cristo regrese, tendré el gusto, dice, de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y mi trabajo por ustedes valió la pena. Ayer mientras predicaba acerca de lo que es el verdadero escenario de lo que significa el tribunal de Cristo y los premios que Dios da y los diferentes juicios de Dios, mi hermano, yo colocaba en mi corazón y Dios me hacía colocar en mi corazón, Padre, que todo este esfuerzo tan bonito que estamos haciendo con toda la iglesia no se pierda para nada. Al contrario, que yo pueda decir, como dijo el Señor Jesucristo, ninguno de los que me diste se ha perdido. Y ese es el propósito de todo buen pastor. La tercera letra de pandemia, recuerde, hemos colocado la primera a qué correspondió, a ver, acuérdese, prudencia. La segunda, la a qué correspondió, a adorar a Dios. Ahora la N, a nostalgia. Este es un punto bien bonito. Añoremos la vida en comunidad. Sí, he hablado con muchos hermanos y hermanas y en las cuales lo primero que me dicen es, pastor, ¿cómo sería rico estar allá en la iglesia, estar allá en la casa de la calle 28, 22, 22, en donde tenemos nosotros la sede, el auditorio, el santuario de adoración al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo, aposento alto gemir. Y qué bonito es que nosotros tengamos esa nostalgia, que añoremos la vida en comunidad. Eso hará que valoremos el sitio de reunión y de nuestra congregación, mi hermano. Yo espero que esto suceda. Recordar las reuniones de la iglesia en medio de este distanciamiento social obligatorio, como se llama, debe llevarnos a entender que congregarnos no es una opción. Y ahora es cuando yo quiero que usted lo entienda, que congregarnos no era una opción, ni una carga para el creyente, porque muchas veces decíamos, no, y hacíamos la reunión a las 10 de la mañana los domingos para que la gente pueda descansar y prepararse, y sin embargo llegaban tarde. Hacíamos las reuniones entre semana a las 7 de la noche, cuando ya hemos salido de nuestra labor, y sin embargo llegaban tarde y algunos no llegaban. Entonces, es necesario que comprendamos de que reunirnos no debe ser ni una opción ni una carga para nuestra vida. Congregarse, mis amados hermanos, debe ser el anhelo de nuestros corazones, de todos los hijos de Dios que aman a Cristo y que por ende aman también a su iglesia. Hebreos 10, 23 lo dice de una manera majestuosa. El escritor dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo prometido. Ya Dios hizo todo lo que usted y yo necesitamos y Él va a cumplir. No dejemos, dice, nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Es lo que usted y yo nunca debemos dejar de hacer, como lo dijo la pastora al saludo, al comienzo. 24, seamos solidarios, colaboradores, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Qué lindo esto. El 25, lo que nos corresponde.
Algunos están faltando a las reuniones, decía aquí el escritor de Hebreos. Y eso no está bien, dijo él. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día del Señor se acerca. Y qué bonita expresión. Y es una buena reflexión que usted y yo debemos de tener. Añoremos, tengamos nostalgia por el sitio de nuestra reunión. Yo le pregunto, ¿es posible que Dios esté usando esta pandemia para recordarnos que somos su iglesia, que necesitamos de Él y de nuestros hermanos en la fe? ¿Es posible? Y yo le digo, de verdad que se lo digo, por supuesto que sí. Y estoy muy de acuerdo, ayer lo dije, con lo que escribió un pastor la semana pasada, leyendo uno de los artículos que me mandan a mí a nivel internacional, que le agradezco mucho al Señor por esta comunicación. Él dice, si los pastores y nuestras iglesias, o sea, todos nuestros hermanos, salimos de esta situación para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos nosotros, mis amados hermanos, desperdiciado nuestro momento histórico. Y yo pregunto, ¿qué más tendría que hacer de verdad el Señor para sacudirnos y despertarnos de que realmente las reuniones no son una opción? No dejemos de orar para que Dios nos dé un deseo genuino en nuestro corazón, por Él, por su iglesia, por su palabra y por reunirnos en comunidad como pueblo de Dios. El Colosenses 3, me acuerdo de un versículo ahí, Colosenses 3, versículo 12 en adelante, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice el apóstol Pablo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y después dice el versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¡Qué lindo! El apóstol Pablo era directo. Y el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que es lo que a muchos cristianos les hace falta. Están viviendo, dicen que son cristianos, pero les hace falta la paz de Dios en sus corazones. Y la palabra que dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, como lo decía mi amada esposa en el saludo de este devocional. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuánto? En abundancia. Usted ya debería llamarme y saludarme con un texto bíblico, hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que debe suceder en los grupos de restauración familiar que van a comenzar esta semana. Cada líder ya tiene las instrucciones de armar un grupo que se les va a mandar como si fuera una llamada común y corriente, una llamada de video por Messenger. Si usted no tiene ese programa, esa aplicación Messenger, bájela, porque si usted tiene Facebook, ahí de inmediato hace el link y usted puede estar conectado. Entonces yo, por ejemplo, que soy líder del grupo donde va a estar Juan Carlos Uribe, donde va a estar Patricia, donde va a estar Héctor Alexis, en donde va a estar el hermano, ahora se me perdió, nuestro gran carpintero Jorge, el hermano Jorge y su esposa Miriam. Entonces, ¿qué hago? Yo les mando un link a ellos y junto con mi esposa, todos los lunes, en el nombre del Señor Jesucristo, nos vamos a reunir por la noche para cumplir esta palabra. Cuando dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué lindo, mi hermano, que podamos tener esa comunión, esa coinonía, que aunque no nos podamos reunir en una casa, aunque no tengamos un auditorio en donde reunirnos, aunque no tengamos el espacio físico en la casa de Juan Carlos, en donde quedó la sede para ir a hacer este grupo de restauración familiar, y los otros líderes, los otros 6 líderes, porque vamos a comenzar 7 grupos.
Y en el nombre del Señor Jesucristo estos grupos van a crecer, porque eso es lo que se debe manifestar. El versículo 17 de Colosenses 3 dice, y todo lo que hacéis, todo lo que nosotros vayamos a hacer, sea de palabra o de hecho, dice aquí la palabra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Dios Padre por medio de Jesucristo. Orando, mi hermano. Pero todo esto no vendrá a menos que nosotros deseemos más de Dios y menos de este mundo. Menos de este mundo. Sigamos con el acróstico. Entonces vamos en pan. Ahora viene la D. La D sería desear a Dios. El clamor de todo creyente debe ser este. Desear a Dios. Como dice el pastor John Piper. Es un excelente pastor. Cualquier predicación de él, mi hermano, que usted pueda escuchar, lo va a edificar. John Piper. Él dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y es lo que mi esposa decía, nosotros podemos ver la mano de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de todo lo que hacemos, los milagros están pasando, estamos viviendo una época de maravillosa manifestación del Espíritu Santo y de Dios en medio nuestro. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Pero no satisfechos únicamente porque haga milagros o porque nos haga cosas a nosotros, sino satisfechos porque sencillamente Él es lo que más deseamos en nuestra vida. Dios está revelando a través de esta pandemia, a través de esta cuarentena, lo que realmente atesoramos en nuestro corazón. Por eso, oremos y vivamos lo que expresó el salmista en el Salmo 16:11. Él dice, aquí el salmista dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Yo sé, mi hermano, que en familia estamos viviendo tiempos en los cuales, y eso lo sé, de pronto el esposo dice, no, pero es que ya no me aguanto más. Yo, la esposa está diciendo, no, es que ya no me aguanto más a este. Porque nunca habían convivido todo ese tiempo. Porque no se conocían. Porque no había un tiempo en el cual se sentaran y plácidamente hablaran del uno y del otro, de sus necesidades, de lo que hacen, de lo que deben de compartir realmente. Mucho más con nuestros hijos, imagínense. Yo sé. Dios está revelando a través de toda esta circunstancia, de toda esta cuarentena, lo que realmente nosotros atesoramos en nuestro corazón. Pero estoy clamando a Dios, mi hermano, para que en ningún hogar cristiano haya violencia intrafamiliar. Mire lo que está pasando, mire esos casos en Bogotá. Se aumentó apenas era el 16% el año pasado y se aumentó a 47%, casi un 30% más de violencia intrafamiliar. Precisamente ¿por qué? Porque Dios está realmente sacando a flote lo que cada uno, el hombre, la mujer, los hijos, atesoran allá en su corazón y que nunca hablan. Pero es necesario todo esto, mi hermano, para que nosotros lleguemos a la conclusión de que debemos desear más a Dios. Solo en Dios se encuentra la vida, usted lo sabe muy bien, que Cristo fue el que compró esta vida para nosotros. Él la pagó a precio de sangre. Y la plenitud de gozo que nos llena en toda circunstancia y que al cruzar al otro lado de esta pandemia, usted y yo, cuando pasemos todo este tiempo, cuando salgamos de todas estas circunstancias, podamos decir, si Dios nos lo permite, deseamos más a Dios. Ahora quiero más de Dios. Y que este deseo, mi hermano, por Dios nos impulse, nos lleve, nos empuje, nos motive, nos anime a tener más empatía por todos los demás. Así sean mis empleados, así sean mis hermanos, así sean mis vecinos. Nosotros no tenemos por qué mostrar otra cosa diferente, sino únicamente empatía. Esta es la otra palabra, pandemia. Vamos en la E, empatía. Empatía, mi hermano, es el fruto de nuestro amor por Dios. Cuando usted
ama a Dios, usted no puede dejar de amar a su prójimo. Cristo nos enseñó que el amor vertical debe extenderse también horizontalmente. ¿Entendió eso? Se lo voy a explicar de nuevo. Cristo nos enseña en su palabra que el amor vertical que nosotros decimos tenerle a Dios también debe ser expandido horizontalmente en nuestro escenario de vida en esta tierra. ¿Dónde lo dice, pastor? Yo lo digo. Busquen su Biblia, Marcos capítulo 12, versículo 29 en adelante. Vea cómo Jesús lo enseña. Cuando le preguntan a él acerca, como siempre le preguntaban, bueno, dinos, ¿cuál es el principal mandamiento? Vea lo que Jesús respondió en el versículo 29 del capítulo 12 de Marcos. Dice Jesucristo, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo, ¿cuál es? Dice él, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son varios dioses. No es que usted ahora se vaya a volver entonces hincha es que el Papa perdonó pecados. No, mi hermano. Vuelvo y le digo, el mismo Señor Jesucristo dice, oye, cristianos o hijos míos, por colocarlo así, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu mente y con todas tus fuerzas, todo tu cuerpo. O sea, usted no puede negar absolutamente nada de usted. No es que usted vaya a decir, no, yo amo a Dios, pero por favor que no se me meta en los negocios. No, yo amo a Dios, pero por favor que no se me meta en la casa. No, a mí que no me vengan a decir nada, como hay algunos que dicen. No. Si usted se determina cristiano, debe tener una empatía, y la primera empatía debe ser de amar a Dios con todo. Con todo. Qué lindo esto. Y ahora dice Dios, este es el principal mandamiento. El versículo 31 ahora dice, y el segundo, dice Dios, Jesucristo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, dice Jesús, mayor que estos. Por favor, empatía. Amamos, mis amados hermanos, porque Dios, nos amó primero. Recuerde que la palabra del Señor dice, tanto amó Dios al mundo. Amamos porque Él nos amó primero, y ese amor se evidencia, se muestra en nuestro amor por el prójimo. Es lo que Dios dijo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 en adelante, lo deja también claro el apóstol Juan. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, lo deja claro. Si alguno dice, yo amo a Dios, porque hay muchos que dicen esto, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice Juan. Así de que, mi hermano, si usted todavía tiene a alguien a quien usted como que haga al ladito y como que yo no me meto mucho, cuidado, porque eso está diciendo que usted es un mentiroso. Usted no puede decir que usted ama a Dios y aborrecer a un hermano suyo, a un prójimo. Ahora dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, pues ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Wow! Duro. Y el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Qué bendición! Por eso mismo, aunque la prudencia, mi hermano, implique distanciamiento social hoy en día, el creyente no puede estar ni ciego, ni sordo, ni mudo ante las necesidades de los demás. En momentos como estos es cuando el creyente, nosotros como hijos de Dios, debemos buscar las maneras sabias para sacrificar un poco nuestra vida. Son una manera sabia pero sacrificial de mostrar una empatía, el poder relacionarnos en amor, saturado del evangelio para atender las necesidades a nuestro alrededor.
Mire, estoy muy satisfecho y agradezco a la iglesia una cosa que han hecho. La iglesia, muchos hermanos, algunos hermanos han mandado unos mercados, me los mandan a mí, con la motivación de que yo precisamente pueda saber quiénes son los que están en necesidad y nosotros se los hemos entregado. Y cada vez que entregamos un mercado, mi hermano, ustedes vieran la cara de nuestros propios hermanos diciendo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y aquí es donde viene algo que sería en el acróstico la M de pandemia, mayordomía bíblica. Esta es la M de pandemia, mayordomía bíblica. Somos mayordomos de las riquezas de Dios. No es que usted vaya a decir, no, es que eso es mío. No, pues hermano, como seguidores de Cristo debemos imitarlo en todo. Y particularmente hoy en lo que significa ser uno mayordomo y generoso. Pues la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, Jesucristo, por amor nuestro se hizo pobre, siendo Él como rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, todos nosotros como hijos de Dios, lo que tenemos, sabemos y conocemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. Así es de que deje de ser o de pensar mezquinamente. Mi hermano, si podemos ayudar a otros, seamos buenos mayordomos. Ser buen mayordomo de los recursos que Dios le ha dado a usted en bendición, de tus recursos, es pensar que Dios nos ha dado de su gracia, como dice la palabra, para que nosotros ahora también demos por gracia. Recibimos de gracia, damos de gracia. Dios guardará y protegerá, mis amados hermanos, tu trabajo, tu empresa, tu almacén, tu negocio. Dios guardará todo lo que son tus recursos, tus entradas, tus bancos, tus finanzas. Pues mi hermano, Dios lo guardará es para que en todo usted y yo, como dice la Biblia, tengamos liberalidad. No que nos volvamos liberales, sino liberalidad, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. Pablo dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Que podamos desprendernos de un poquito de lo nuestro, de lo que tenemos, de lo que estamos administrando bien para dárselos a otros, porque cada vez que damos, mi hermano, nosotros estamos recibiendo también de parte del Señor. Wow, pensemos en lo que dice el versículo 12 seguido, porque la administración de este servicio, dice aquí el apóstol Pablo, no solamente suple lo que a los santos falta, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda, dice, en muchas acciones de gracias a Dios para nuestras vidas. Lo que decíamos ayer, una de las cosas que nos va a defender es la intencionalidad de nuestro corazón. ¿Con qué intención usted daba un buen mercado? ¿Con qué intención usted daba una buena limosna? ¿Con qué intención usted puede llegar a ayudar a alguien? Y es lo que debemos hacer siempre. Pensemos en cómo invertir nuestros recursos con una mentalidad y la mira puesta en el reino de Dios, en donde nada allá se acaba. Nosotros debemos de sembrar en donde todo es eterno y no en donde todo se está acabando, como aquí en la tierra. Yo pregunto, y los más ricos de los ricos de los ricos, yo me pregunto, cuando comenzó todo esto de poder nosotros estar aislados socialmente, y las riquezas, y la plata, y ¿de qué sirve en este momento eso? ¿De qué sirve que muchos ricos tengan millones y millones y millones de pesos, hermano? Es una realidad. Pandemia. Esa era la M de mayordomía. Ahora la I, invertir en el reino. Esto es buscando el reino de Dios. No podemos buscar algo que no conocemos. Ojo a esto, no podemos buscar algo que no conocemos. La palabra de Dios dice en Mateo 6, y el mismo Señor Jesucristo es el que dice, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
pero usted debe buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo busco el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios lo busco por medio de creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que Él venga a vivir en mi vida porque Él es el reino de Dios y Él es el que me lo va a dar a conocer por medio de su santa palabra. Y su justicia igual, porque si usted no conoce, ayer lo decíamos, si un juez no conoce, así sea el más asesino de los asesinos, pero si no le presentan a ese juez pruebas, evidencias, este juez no puede emitir ningún juicio sobre este asesino. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la justicia de Dios si usted no conoce precisamente a Dios, a su juez, y no se hace conocer de su juez también? No porque Dios no nos conozca, sino que es que lo que pasa es que nosotros somos expertos en pensar que sí lo podemos engañar, y eso no es verdad. Y ahí sí todas las cosas, si usted busca el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, vivamos la añadidura, disfrutémosla. Por eso tenemos sobreabundancia hoy en día. En tiempos de escasez vamos a tener sobreabundancia. ¿Pero por qué? Porque hemos buscado el reino de Dios y su justicia, porque le hemos dado el primer lugar a Dios y no a las cosas del mundo. El versículo 34 lo dice también, ahí mismo. Dice, así que no os afanéis, dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá, no como la gente dice, su propio afán, no, dice su afán. Porque ningún día tiene su propio afán. Los días tienen su afán. Alguna cosa se puede presentar, pero si usted ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿quién te va a defender? El mismo Dios, el mismo Señor que te está dando a ti todo en sobreabundancia. Tenga esa fe, esa confianza. Y dice a lo último, basta a cada día, ahí sí, su propio mal. Lo que sí tiene cada día es su propio mal. Pero cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, yo también quiero agradecer aquí a todos aquellos hermanos que teniendo una convicción en su corazón, y como nosotros lo practicamos en nuestra iglesia, nunca van a escuchar ustedes de su pastor de que yo pueda llegar a hacer alguna coacción, alguna manipulación por asuntos económicos o financieros. Mi confianza es Dios, porque Dios fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia, y eso le corresponde a Él. Cristo fue el que dijo que ni aun las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Y yo no tengo por qué estarme preocupando ni manipulando a mis fieles o a las personas para que se vuelvan fieles y manden, no. Pero sí quiero agradecerle de corazón a aquellas personas con convicción que han tenido la oportunidad de llamarme y decir, pastor, por favor, dígame el número de su cuenta, de la cuenta de la iglesia, o dígame la dirección de su casa, porque queden lindo. No estoy, ni quiero hacerlo nunca. No voy a mencionar jamás esto. Pero hoy, con este tema que estoy tocando acerca del acróstico de invertir en el reino, como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Usted y yo debemos de tener una identidad, una convicción de que nosotros somos hijos de Dios. Y que nosotros dependemos del Dios que es todopoderoso y Él es el que suple nuestras necesidades. Nunca se deje coaccionar por ningún pastor, por ningún líder, ninguna situación. La Biblia no es para coaccionar a nadie. Es para que usted y yo tengamos una convicción de que realmente usted y yo somos hijos de Dios. Romanos 9, versículo 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, porque hay muchas partes en donde ustedes le van a decir, no, ustedes no son hijos de Dios y tal cosa. No, aquí no. Dice la palabra, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que cree que Jesucristo es su Señor y Salvador será salvo. Todo aquel que ha nacido de nuevo será salvo. Todo aquel que no rehúsa el nombre del Señor Jesucristo es salvo y tiene vida eterna. Gálatas 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es la identidad tuya y mía, la que debemos de tener por seguro. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial.
Ahora buscamos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pablo lo dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si usted y yo somos verdaderamente cristianos, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ya usted y yo hemos muerto, y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, en Cristo Jesús, en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en Él en gloria. Son las 10 de la mañana, debo de terminar. Invertimos, mis hermanos, en las cosas del reino cuando somos y hacemos discípulos de Cristo. Esa es la única realidad. Cuando usted invierte en las cosas del reino, cuando usted comienza a predicar la palabra y a vivir la palabra. Quiero entrar en la última palabra del acróstico. A, de acción. La actitud de una iglesia que no es pasiva es cuando una iglesia es precisamente proactiva, activa. Aunque tuvimos que cerrar nosotros las puertas de nuestras sedes, aunque tuvimos que cerrar nuestros auditorios por obediencia, jamás cerramos la iglesia, porque la iglesia somos todos los hijos de Dios, somos usted y yo. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y dice el 20, porque habéis sido comprados por precio, el precio tuyo y el mío fue de sangre, la sangre del Señor Jesucristo. Y dice aquí, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo somos iglesia. Dejar de reunirnos hoy en día sería no conectarnos. Y no es excusa, como lo dijo mi amor al comienzo, para la pasividad. Nutrámonos, hermanos, de la palabra de Dios para que podamos proclamar el evangelio y presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, como lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, dice Pedro, el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mucha gente le va a preguntar a usted, oiga, ¿usted por qué está tan tranquilo? Esa es la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Esa es la oportunidad de entrar en ser usted y yo una iglesia de acción, que comencemos a predicar la palabra del Señor. Seamos testigos de Cristo, como dice la palabra, empoderados por el Espíritu Santo para que Dios sea visto glorioso, poderoso y supremo, aún en medio de toda esta circunstancia de pandemia, de cuarentena, de coronavirus. Mi hermano, que Dios se pueda ver en nosotros como un Dios glorioso, poderoso y supremo. Que se cumpla lo que Hechos de los Apóstoles dicen en su capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y que todo el mundo sepa que fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no prevalecerán jamás contra la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Somos lo que la palabra del Señor dice, columna y baluarte de la verdad. Bendigamos al Señor y digámosle que Él es todopoderoso. Padre, te doy gracias y bendigo a mis amados hermanos en Cristo. Bendigo la iglesia, Señor Jesucristo, esta iglesia preciosa, esta iglesia, Señor, de aposento alto, Papito Dios, que realmente es bendecida, Señor, por esta palabra. La cubrimos con esta palabra. Hemos sacado un acróstico, Señor, de la palabra pandemia para identificar lo que tú quieres que nosotros hagamos en realidad. Sabemos de que muchas cosas se van a manifestar, pero cuando estemos directamente ligados en ti, nada ni nadie nos podrá mover. Amén. Padre, gracias.
Bendigo a mis amados hermanos. Esta semana es una semana de gran bendición. Comienzan los grupos de restauración familiar en las casas por estos medios virtuales, y veremos, Señor, el fruto, veremos la multiplicación, veremos, Señor Jesucristo, el ánimo y el deseo de todos por poder declarar con mucha expectativa y certeza de que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú eres el que nos has dicho, Señor Jesucristo, que debemos de tener la convicción total, segura, de que como la iglesia es tuya, es tu novia, quien tú has dicho, las puertas, ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y nosotros lo creemos. Bendecimos todas las familias, a los hombres, cabeza de hogar, a las mujeres, ayuda idónea, a los jóvenes, a los niños, y creemos que esta semana es una semana de unidad y que tú eres quien nos haces todos los días más que vencedores. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias. Dios los bendiga. Les amamos, ¿cierto, mi amor? Les amamos. Bendiciones, familia. Muy pronto nos vamos a ver para poder contarnos todas estas maravillas. Y espero que los grupos de restauración familiar sean contundentes. Participen con ánimo, igual que en todas sus familias. Reúnanse, hagan devocionales, aliméntense de la palabra. Les amamos con mucho amor. Mañana a las 9 de la mañana estará Andrés, Claudia y Juanita. Así de que bendigamos a Cristo. Somos su iglesia, Aposento Alto Gemir virtual. Les amamos en Cristo Jesús.